Hola amigos y amigas de la literatura clásica, con el objetivo de acercar obras descatalogadas de autores que a mí personalmente me gustan mucho, me he decidido a compartir En una isla de Hanat de Mikhail Saltykov-Shchedrin. Es la única edición que existe de estos cuentos, está muy descatalogada. En particular, esta es de la editorial Raduga de 1989, que era una editorial rusa. Está impreso en la URSS, que se dedicaba a acercar sus propias obras a otros países para dar a conocer el mundo ruso. Saltykov-Shchedrin es un autor que me fascinó muchísimo con la familia Golovliov. Me gustó tanto que me la he comprado porque yo no la tenía en físico. No existe nada más en español que esta obra, que ya os digo, descatalogadísima hace muchísimos años, y he decidido compartirla con todos vosotros en una serie de vídeos que espero que os interesen. Como un aldeano alimentó a dos generales. Éranse una vez dos generales, pero como eran solo unos zánganos, muy pronto, por arte de birlibirloque y porque así se me antoja, fueron a dar a una isla deshabitada. La vida entera habían servido en cierta oficina de no se sabe qué archivo, donde nacieron, se educaron y envejecieron sin tener, por lo tanto, la más mínima idea del mundo y de sus cosas. Ni siquiera sabían otras palabras, como no fueran: «Estad completamente seguros de mi absoluta fidelidad y de mi respeto». El archivo fue liquidado por innecesario y ambos generales quedaron a su propio albedrío. Acogidos a retiro, se instalaron en Petersburgo en distintos apartamentos de la calle Podieska, cada uno con su cocinera y su correspondiente pensión. Solo que de repente se vieron en una isla deshabitada. Al despertarse una mañana comprobaron que ambos yacían bajo la misma frazada y, como en un comienzo no comprendieron lo que les ocurría, se dieron a conversar tranquilamente. «Qué extraño sueño he tenido hoy, vuesa merced», dijo uno. «Me pareció que vivía en una isla deshabitada». Lo dijo y se levantó de un salto. Lo mismo hizo el otro. «¡Dios santísimo! ¿Dónde nos encontraremos?», gritaron ambos, con voz descompuesta. Y empezaron a palparse mutuamente para comprobar si soñaban o si aquel asunto les estaba ocurriendo realmente. No obstante, por mucho que trataron de convencerse de que solo sufrían una pesadilla, al final tuvieron que rendirse a la lamentable evidencia. Ante ellos, de un lado se extendía el mar, del otro un pequeño trozo de tierra tras el cual reaparecía el mismo mar infinito. Los generales se deshicieron en llanto, por primera vez después que cerraran el archivo. Se examinaron y comprobaron que vestían solo camisón de dormir y que del cuello les colgaba una condecoración a cada uno. «No nos vendría mal una tacita de café», musitó uno, pero se acordó del increíble lío en el que estaban metidos y por segunda vez soltó el llanto. «¿Qué vamos a hacer ahora?», prosiguió entre lágrimas. «¿De qué nos servirá que nos pusieran a escribir un informe?» «Mire, vuesa merced», le respondió el otro, «camine usted hasta el oeste, que yo me iré hacia el este, y esta tarde nos encontraremos otra vez en este mismo lugar. Quizá hallemos algo». Empezaron a dilucidar dónde estaba el oeste y el este. Recordaron que cierta vez un superior había dicho: «Si uno quiere encontrar el este, debe ponerse de cara al norte y a la derecha tendrá lo que busca». Se dieron a buscar el norte, volviéndose hacia todos los lados imaginables, pero como habían servido la vida entera en un archivo, nada hallaron. «Mire, vuesa merced, será mejor que usted se vaya hacia la derecha, que yo me iré hacia la izquierda», dijo uno de los generales, precisamente aquel que no solo había servido en el archivo, sino que también había sido maestro de caligrafía en una escuela de oficiales de reclutamiento y por lo tanto era más inteligente. Dicho y hecho, uno partió hacia la derecha y vio unos árboles colmados de frutos. Quiso cortar una manzana, pero comprobó que estaban tan altas que para alcanzarlas era necesario subirse al árbol. Trató de hacerlo inútilmente. Solo se desgarró el camisón. Llegó a un riachuelo y vio que hervía de peces. «No me vendría mal un pescadito así para llevármelo a la Podieskaya», pensó, y hasta cambió de expresión de tanto apetito. Se internó en el bosque y oyó silbar las ortegas, graznar los urogallos y vio correr las liebres. «¡Dios mío, cuánta comida! ¡Cuánta comida!», exclamó y sintió náuseas de hambre. Al final tuvo que resignarse y volver con las manos vacías al sitio del que partiera. El otro general ya lo estaba esperando. «¿Qué hubo, vuesa merced? ¿Consiguió algo?» «Sí, encontré un ejemplar viejo del noticiero moscovita, nada más».
Nuevamente se acostaron, pero en ayunas, y no pudieron conciliar el sueño. Les atormentaba la idea de que alguien debería recibir la pensión por ellos, y se martirizaban al recordar los frutos, los peces, las ortegas, los urugallos y las liebres que vieran por el día. ¿Quién iba a imaginar, pues Arez, que el alimento del ser humano originariamente vuela, nada y crece en los árboles? Dijo uno. Sí, le respondió el otro. Confieso que hasta hoy siempre pensé que el pan nacía con el mismo aspecto que tiene por la mañana cuando nos traen el café. De manera que si alguien quiere comerse una perdiz, por ejemplo, primero debe cazarla, matarla, desplumarla y asarla. Pero, ¿cómo se hace todo eso? Sí, ¿cómo se hace todo eso?, repitió como un eco el otro general. Callaron y se esmeraron por quedarse dormidos, en vano, pues el hambre definitivamente les había espantado el sueño. Ante sus ojos tililaban ortegas, pavos y jugosos lechones sutilmente dorados con pepinillos marinados y otras verduras. Creo que ahora sería capaz de comerme mi propia bota, dijo uno. Los guantes tampoco son malos y están muy usados, suspiró el otro. De pronto ambos se miraron con ojos en que brillaban una furia maligna. Daban diente con diente y de sus pechos se elevó un sordo rugido. Lenta y cautelosamente empezaron a acercarse entre sí y en un abrir y cerrar de ojos se enzarzaron. Volaron jirones, se oyeron chillidos e improperios y el general, que había sido maestro de caligrafía, le tiró tal dentellada a su compañero que se tragó limpiamente la condecoración que éste llevaba al cuello. No obstante, la vista de la sangre fluyendo les hizo recuperar un tanto el dominio de sí mismos. «Por los clavos de Cristo», exclamaron a la vez. «Si seguimos así acabaremos por devorarnos. Pero, ¿cómo vinimos a dar a este sitio? ¿Dónde estará el miserable que nos ha gastado tan funesta broma?» «Pues Arez, debemos distraernos con alguna conversación. Caso contrario, aquí habrá asesinato», dijo uno. «Comience», respondió el otro. «Por ejemplo, ¿por qué cree usted que el sol primero se levanta y solo después se pone y nunca ocurre al revés?» «¿Qué pregunta tan rara, pues Arez? ¿Acaso usted no se levanta primero, después se va a la oficina, donde se pone a escribir y solo al final se acuesta a dormir?» «Sí, claro, pero ¿por qué no admitir el siguiente cambio? Primero me acuesto, veo diversos sueños y después me levanto». Sí, no obstante, le confieso que cuando trabajaba en la oficina siempre pensaba lo siguiente. Ahora es la mañana, después vendrá el día, luego nos darán la cena y será hora de dormir. Pero la sola mención de la cena les desanimó y cortó la conversación en su comienzo mismo. Cierta vez le oí decir a un médico que el ser humano puede nutrirse de sus propios jugos durante un largo tiempo, recomenzó uno de los generales. ¿Cómo así? Como lo oye, parece que los jugos originarios producen otros, que a su vez originan los terceros, y así sucesivamente hasta que dejan de fluir. ¿Y qué hacer entonces? Entonces hay que ingerir algún alimento. ¡Por los demonios! Otras palabras, hablaran de lo que hablaran, siempre acababan por volver el recuerdo de la comida, el cual les fustigaba aún más el apetito. Decidieron dejar de lado la conversación y se acordaron del noticiero moscovita que habían encontrado. Se dieron a leerlo ávidamente. Ayer leyó con voz emocionada uno de los generales: el respetable y honorable gobernador de nuestra antigua capital concedió un almuerzo de gala. Con asombroso lujo se sirvió una mesa para 100 comensales. Manjares de diferentes países parecían haber concertado una cita en esa maravillosa fiesta. Hubo salmón dorado, faisán de los bosques caucásicos y fresas tan raras en febrero en nuestras latitudes septentrionales. ¡Mi Dios! ¿Acaso no puedo encontrar otra noticia más digna de atención, pues Arez?, vociferó desesperado el otro general, arrebatándole el periódico, y leyó. Desde Tula nos informan que ayer, con motivo de haber sido capturado un esturión en el río Upa, un hecho sin parangón en la historia de ese lugar, hasta para los más ancianos, más aún si se toma en consideración que el esturión se parecía a un policía de esa localidad, fue organizado un festival en el club de la ciudad. El promotor de la fiesta, rodeado de pepinillos y con un ramo de verduras en las fauces, fue transportado en un inmenso plato de madera. El doctor P., que ese día desempeñaba las funciones de administrador del club, veló celosamente para que cada invitado recibiera su pedazo. Hubo de las más diversas salsas. «Espere, pues Arez, parece que usted tampoco está muy cauteloso a la hora de escoger lectura», le interrumpió el otro general y le quitó el diario. Leyó. «De Viarca nos comunican que un anciano de esa localidad
ha inventado un método muy original para preparar sopa de pescado. Toma una lota común viva y la azota hasta que a esta, de amargura, se le dilata el hígado. Ambos generales quedaron anonadados. Miraran lo que miraran, todo era testimonio de la comida. Sus propios pensamientos les jugaban una mala pasada, pues, por más que trataban de evitarlo, la visión de un buen bistec irrumpía a la fuerza en sus mentes. Y de pronto, el que había sido maestro de caligrafía tuvo una inspiración. «¿Qué le parece, Buesared, si buscamos a un aldeano?», dijo alegremente. «¿Cómo así? ¿A un aldeano?». «Sí, a un simple aldeano, a uno de tantos campesinos. Él nos traería pan, cazaría ortegas y pescaría para nosotros. Vaya, con que un aldeano. Pero ¿de dónde lo vamos a sacar si no se divisa ninguno?». «¿Cómo que de dónde lo vamos a sacar? En todas partes los hay, solo debemos buscarlo. Seguramente el nuestro se ha escondido por ahí, hurtándole el cuerpo al trabajo». La idea les reanimó tanto que se pusieron en pie de un salto y emprendieron la búsqueda. Largo tiempo vagaron por la isla sin éxito alguno, pero al final un fuerte olor a pan de salvado y a zamarra de oveja les puso sobre la huella. Debajo de un árbol, panza arriba y con el puño por almohada, dormía un mocetón que con el mayor descaro del mundo le hurtaba el cuerpo al trabajo. El enojo de los generales fue mayúsculo. «¡Arriba, sozángano!», se abalanzaron. «Seguro que ni te imaginas que aquí hay 2 generales muriéndose de hambre desde hace ya 2 días. ¡A trabajar, inmediatamente!». El hombre se levantó y vio que los generales eran severísimos. Quiso poner pies en polvorosa, pero ambos se le habían pegado como moluscos, y tuvo que ponerse en acción. En primer lugar, se subió a un árbol y cortó una decena de las manzanas más maduras para cada general, y para sí mismo se dejó solo la más agria. Después escarbó la tierra y sacó unas papas. Tomó 2 maderos, los frotó y encendió el fuego. De sus propios cabellos hizo una trampa y atrapó una ortega. Al final quiso tantas provisiones que una idea iluminó a sus generales. ¿Y si le diéramos una parte al muy flojonazo? Ambos miraban el desempeño del aldeano y sentían renacer la alegría en sus corazones. Olvidaron que la víspera habían estado a punto de morir de hambre y pensaban: «Qué dicha ser generales, en todas las partes uno cae parado». «¿Están satisfechos los señores generales?», les preguntó a todo eso el aldeano. «Sí, estimado, pues vemos tu ahínco», le respondieron. «¿Y no me permitirían descansar ahora?». «Descansa, amiguito, pero primero téjenos una cuerda». El hombre recogió cáñamo silvestre, lo puso a remojar, lo golpeó y lo sacudió, y al anochecer la cuerda ya estaba lista. Con esa misma cuerda los generales le ataron a un árbol para que no huyera, y se acostaron a dormir. Pasó un día, otro y otro más. El aldeano fue adquiriendo tanta habilidad que incluso se las ingenió para preparar sopas. Nuestros generales se volvieron dicharacheros, fofos, satisfechos y blancos. Les dio por decir que allí vivían con todo preparado, mientras en Petersburgo sus pensiones se acumulaban cada día más. «¿Qué cree usted, Buesared? ¿Existió realmente la Torre de Babel o solo son cuentos?», le preguntaba uno al otro después del desayuno. «Creo que sí, Buesared. Caso contrario, ¿cómo explicar que existan tantos idiomas diferentes en el mundo? Entonces también existió el diluvio». «También, porque de no ser así, ¿cómo explicar la existencia de los animales antidiluvianos? Más aún, en el noticiero moscovita se cuenta que... ¿Qué le parece si leemos el noticiero?». Buscaban el periódico, se sentaban a la sombra, lo leían de cabo a rabo, de cómo se comía en Moscú, en Tula, en Penza y en Riazán, y sin sentir náusea alguna. A la larga o a la corta, ambos generales acabaron por aburrirse. Se pusieron nostálgicos y cada vez más seguido se acordaban de las cocineras que dejaran en Petersburgo. A hurtadillas incluso lloraban. «¿Qué estará pasando en Podieskaya, Buesared?», preguntaba uno. «No me lo pregunte, Buesared, que se me rompe el corazón», contestaba el otro. «Indudablemente estamos bien atendidos aquí, pero no vive bien la oveja sin su redil. Además, siento añoranzas del uniforme». «¿Cómo no sentirlas? Sobre todo del 4º rango, que de solo mirarle el bordado de oro a uno le da vértigo». Y empezaron a exigir al aldeano que los llevara a Podieskaya. Bueno, resultó que este incluso había pasado ya por esa calle y visto y olido su abundancia, aunque colorín colorado, sin haberla probado. «Pero si nosotros somos generales de Podieskaya», se alegraron los generales. «Quizá vieran allí a un hombre colgado en la parte de afuera de un edificio», les dijo el aldeano, «sobre una tabla sujetada por cuerdas, embadurnando de pintura las paredes o andando por el techo como una mosca. Ese era yo». Y el aldeano empezó a cranear cómo satisfacer a sus generales porque ellos lo compadecían al muy holgazán y no desdeñaban su trabajo de rústico.
Al final acabó por construir un barco, bueno, no tanto un barco como una carraca, capaz de cruzar el mar océano hasta la mismísima Podayskaya. No obstante, so canalla, ten cuidado que podrías ahogarnos, le dijeron los generales al ver la barcaza que se mecía en las olas. Calma, señores generales, que no es la primera vez, le respondió el aldeano y se entregó a los preparativos para la travesía. Juntó suaves plumillas de cisne con las cuales cubrió el fondo de la embarcación. Hecho eso, acostó allí a los generales, se santiguó y zarpó. Cuánto miedo pasaron los generales durante la navegación por los vientos y las tormentas. Cuánto regañaron al aldeano por ser tan perezoso. Son cosas que no se escriben ni vienen a cuento, pero el hombre seguía remando y alimentándoles de arenques. Por fin aparecieron el añorado río Neva, el canal de Catalina y la gran Podayskaya. Las cocineras elevaron sus manos al cielo al ver cuán gordos, inmaculados y alegres llegaban sus generales. Ambos se hartaron de café y de pastelillos y se pusieron sus uniformes. Después se fueron a la tesorería y cuánto dinero recibieron. Otra vez no viene a cuento. Sin embargo, no se olvidaron del aldeano. Le enviaron un vasito de aguardiente y 5 centavos de plata para que festejara. No me había leído los relatos, me está gustando. Vale. Sé que los audiolibros no suelen dar sus opiniones, pero no me había leído estos relatos, me está gustando. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, por favor. Quiero saber si os están gustando como a mí. El hacendado salvaje, por Mikhail Saltykov-Shchedrin. En un reino cuyo nombre no recuerdo, vivía y se alegraba de su existencia un hacendado. Poseía de todo en abundancia: campesinos, pan, ganado, tierras y huertas. Era un redomado imbécil. Leía el diario Beast y tenía un cuerpo blando, inmaculado y fofo. Pero un día le dio por rezarle de la siguiente manera a Dios: Señor, estoy contento de los bienes y los dones con los que me has obsequiado, y solo una cosa no soporta mi corazón: demasiados rústicos se han multiplicado en nuestro reino. Pero Dios sabía que aquel hacendado era un imbécil y no hacía caso de sus imploraciones. El hacendado comprobó que los campesinos, en lugar de disminuir, aumentaban cada día más, y reflexionaba receloso: así acabarán por tragarse mi patrimonio. Abría el diario Beast, cómo se procede en casos así, y leía: esmérate. Solo una palabra han escrito, mascullaba el estúpido hacendado, solo una, pero de oro. Y empezó a esmerarse, aunque no de cualquier modo, sino según las propias reglas del caso. Por ejemplo, si alguna gallina del campesino se metía en el centeno señorial, a la sopa con ella, según las reglas. Si algún aldeano pretendía cortar leña en el bosque de la hacienda, se le requisaba la leña a favor de la casa señorial y según las reglas se le imponía una buena multa. Ahora recurro más que nunca a las multas porque surten efecto, les explicaba el hacendado a sus vecinos. Ellos comprenden mejor ese trato. Los aldeanos comprobaron que, aunque imbécil, su hacendado poseía una inteligencia excesiva. Los limitó tanto que ya ni asomarse podían. Miraran a donde miraran, nada se podía. Todo estaba prohibido o no les pertenecía. Si el ganado iba al abrevadero, el hacendado gritaba: ¡esa agua es mía! Si una gallina se salía del patio, el hacendado gritaba: ¡está en mi tierra! Así la tierra, el agua, el aire y hasta cuanto había alrededor fue suyo. A los campesinos no les quedó ni una chispa para encender la lámpara y ni una rama para barrer la choza. Al final tuvieron que implorar al Altísimo: Señor, sería mejor que desapareciésemos hasta con los niños más pequeños antes que seguir aguantando esta vida. El muy piadoso Dios oyó la imploración de los desposeídos y los campesinos desaparecieron en todos los dominios del hacendado estúpido. Nadie se dio cuenta a dónde fueron. La gente vio elevarse solo un torbellino desalvado y un negro nubarrón de pantalones que cruzó los aires. El hacendado salió al balcón, se estiró y respiró. En sus propiedades el aire se había vuelto purísimo. Lógicamente quedó muy satisfecho. Ahora sí que le podré conceder un verdadero reposo a mi cuerpo blanco, blando y fofo, pensó. Decidió darse la buena vida y se puso a pensar en algún entretenimiento que viniera más al caso. Organizaré un teatro en mi hacienda, reflexionó. Le escribiré al actor Sadovsky: Dizque, ven a verme, amigo, y tráete a tus actrices. Vino Sadovsky y también trajo a sus actrices, pero apenas al llegar descubrió que la casa del hacendado estaba completamente desierta y nadie había para construir el tablado y correr el telón. ¿A dónde has metido a tus campesinos?, le preguntó al hacendado. Por imploración mía, Dios limpió de rústicos mis dominios.
Vaya, qué bobo eres, compadre. ¿Y quién te trae el agua para lavarte? Soy imbécil. Desde hace ya varios días que ando sucio. ¿Estás esperando a que te salgan hongos en la cara, socochino? Se endosó Sadowski y sin más se marchó con sus actrices. El hacendado se acordó que en las cercanías vivían 4 generales conocidos suyos. Decidió, ¿para qué pasarme las horas tendidas jugando solitarios? Serían mejor unas partidas de baraja entre 5 con esos generales. Dicho y hecho, escribió las invitaciones señalando el día y las echó al correo. Aunque verdaderos, los generales eran unos muertos de hambre, por eso vinieron más que pronto. Acudieron y se quedaron maravillados de comprobar cuán puro era el aire del hacendado. Así es, se jactó este, porque Dios, a una imploración mía, limpió de rústicos mis propiedades. Magníficos, elogiaron ellos, de modo que ahora en su casa ya no habrá ni asomo de dor a siervo. Ni asomo, les respondió el hacendado. Jugaron una partida, luego otra. Los generales sintieron que se aproximaba la hora del aguardiente y dieron muestras de impaciencia echando miradas a su alrededor. «Quizá los señores generales ya deseen comer», les preguntó el hacendado. «No nos negaríamos, señor hacendado». Se levantó de la mesa y sacó de un armario un caramelo y un pastelillo para cada invitado. «¿Qué significa esto?», le preguntaron los generales, mirándole con ojos de plato. «Coman, con la gracia de Dios». «Es que nos vendría mejor un trozo de carne». «¿De carne?» «Bueno, de eso no tengo, señores, porque desde que Dios me liberara de los campesinos, hasta el hornillo pasa apagado». Los generales rechinaron de furor. «¿Pero tú mismo tragas algo?», se le abalanzaron. «Me alimento con algunas cositas crudas y con los pastelillos que me quedan». «Vaya, eres imbécil, hermano», le dijeron, y sin terminar la partida se marcharon. Por segunda vez alguien trataba de estúpido al hacendado. Tuvo intenciones de reflexionar, pero en ese momento su vista cayó sobre el mazo de naipes, se desentendió de todo y emprendió un solitario. «Ya veremos, señores», dijo, «ya veremos. Son liberales, ¿quién vence a quién? Ya les demostraré que puedo hacer la verdadera dureza de espíritu». Jugando un capricho de dama, pensaba, «si me resulta 3 veces, no hay que hacerles caso». Como a propósito, cuantas veces lo intentó, el capricho le resultó, tanto que no le quedó ni una ínfima duda. Bueno, pues decidió, si la propia fortuna así lo indica, debo seguir en mis 13 hasta el final, y por ahora basta de solitarios, me ocuparé de algo. Y se puso a pasear incansablemente de un cuarto a otro. Después se sentó y así se quedó un rato, pensando en las máquinas que traería de Inglaterra para que todo fuera vapor y solo vapor, y por ninguna parte se sintiera el hedor a siervo. También en el huerto que plantaría. Aquí habrá perales y aquí ciruelos, allá melocotoneros, acullá nogales. Miraba por el ventanuco y le parecía que afuera ya todo estaba como lo había concebido. Por arte de vivirlo que los perales, los melocotoneros y los albaricoqueros se quebraban de tanta abundancia, y él no hacía más que recoger con máquinas los frutos y echarlos a la boca. Pensaba en las vacas que criaría, nada de cuero ni carne, solo leche y nada más que leche. Pensaba en las frambuesas que cultivaría, apenas 2 o 3 o 5, pesarían 1 libra. ¿Y cuántas vendería en Moscú? Finalmente se cansaba de tanto pensar e iba a mirarse al espejo donde ya se había acumulado más de un geme de polvo. «Senka», gritaba de pronto, pero se acordaba de su situación. Bueno, se corregía, que se quede ahí por ahora. Ya les demostraré a esos liberales que puede hacer la firmeza de espíritu. De ese modo vagaba hasta que anochecía y a dormir. Sus sueños eran aún más alegres que la realidad. Soñaba que el mismísimo gobernador había recibido noticias de su firmeza de hacendado y le preguntaba al comisario, «¿Quién es ese impecable hijo de buena madre que ha aparecido en tu distrito?». Después soñaba que, por su intransigencia, lo hacían ministro y andaba cruzado de bandas escribiendo informes, ser firmes a toda costa. Al final soñaba que andaba por las paradisíacas riberas del Éufrates y del Tigris. «Eva, amiga mía», decía, y vistos ya todos los sueños había que levantarse. «Senka», gritaba otra vez, pero se acordaba del asunto e inclinaba la cabeza. «¿De qué ocuparme, por último?», se preguntaba. «Si la suerte me trajera algún desocupado». A esas palabras suyas de pronto acudió el mismísimo capitán de la policía. Al verlo, el hacendado estúpido se sintió colmado de alegría. Corrió al armario, sacó 2 pastelillos pensando, «bueno, creo que este sí que quedará satisfecho». «Señor hacendado, tenga la bondad de decirme por qué milagro han desaparecido sus siervos», le preguntó el policía. «Pues fíjese, que por una imploración mía, Dios limpió de rústicos mis dominios». «Vaya, ¿y sabría decirme, señor hacendado, quién nos va a pagar las contribuciones ahora?». «¿Las contribuciones?
Ellos, claro, ellos mismos, en su sagrado deber y su obligación. Bueno, ¿y de qué modo se las vamos a cobrar? Si a una imploración suya han sido dispersos por la faz de la tierra, pues yo no tengo idea. Por mi parte, no pagaré ni un céntimo. ¿Y sabía usted, señor hacendado, que la tesorería sin contribuciones ni impuestos, menos aún sin el arancel de la sal y del vino, no puede existir? Bueno, yo estoy dispuesto, pagaré un vasito de aguardiente. ¿Y sabía usted que, por su gracia, en nuestro mercado ya no se puede comprar ni siquiera un pedazo de carne ni una libra de pan? ¿Sospecha que huele eso? Por Dios, estoy dispuesto a afrontar cualquier sacrificio. Aquí tiene 2 pastelillos, nada menos. Vaya, es bien imbécil usted, señor hacendado, masculló el policía. Dio media vuelta y se marchó sin dignarse siquiera a mirar los pastelillos. Esta vez el hacendado se quedó seriamente pensativo. Ya era la tercera persona que le llamaba imbécil. Le miraba, escupía y se marchaba. Quizá realmente tuvieran razón. ¿Acaso aquella inflexibilidad suya que tanto acariciaba su alma, traducida al idioma del común, significaba solo estupidez y locura? ¿Era posible que, solo por su inflexibilidad, se detuvieran los impuestos y no se consiguiera en el mercado ni una libra de harina ni un trozo de carne? Y como él era un hacendado estúpido, en un comienzo incluso carraspeó de satisfacción solo de pensar en la bromita que les había gastado, pero después se acordó de las palabras del policía. ¿Sabía usted a qué huele eso? Y se acobardó en serio. Como era ya su costumbre, empezó a pasearse de un lado para otro por las habitaciones pensando: ¿a qué olerá este asunto? ¿Quizá a destierro? Por ejemplo, a Cheboksary o a Barnabín. Ojalá fuera Cheboksary. Por lo menos el mundo se cercioraría de lo que significa un espíritu firme, exclamó el hacendado, aunque en lo más recóndito de su ser pensaba: quizá en Cheboksary logre ver a mis queridos campesinos. Se paseaba, se sentaba, volvía a pasearse. Todas las cosas parecían decirle: «¡Qué imbécil eres, señor hacendado!». Vio que una rata cruzaba a todo correr la habitación aproximándose a la baraja de los solitarios, ya bastante manoseada como para despertar el apetito ratuno. Fuera se abalanzó contra la rata, pero el animalito era inteligente y comprendía que el hacendado ningún daño podría infligirle sin senca. Solo movió la cola como respuesta a la terrible exclamación y un instante más tarde miraba de debajo del diván como diciendo: «Espera, so hacendado imbécil, ya verás luego. Me comeré no solo tus cartas, sino también tu bata, apenas la ensucies como se debe». A la larga o a la corta, el hacendado vio crecer la maleza en los senderos de la huerta. Los arbustos eran un hervidero de víboras y otras sabandijas, y en el parque aullaban las fieras. Cierta vez, a la casa misma se acercó un oso, se acuclilló, echó una mirada por el ventanuco, vio el hacendado y se relamió. «¡Senca!», gritó el hacendado, pero de pronto se acordó del lío y soltó el llanto. No obstante, su entereza o firmeza de espíritu aún no le abandonaba. Varias veces sufrió accesos de debilidad, pero apenas la angustia se insinuaba en su corazón, se abalanzaba hacia el diario Biest y se recobraba su furor en un abrir y cerrar de ojos. «Naranjas, mejor convertirme en un salvaje y vagar por los bosques con las fieras». Pero nadie dirá que una aristócrata ruso ha renegado de sus principios, y se volvió salvaje. Aunque ya había llegado la época otoñal y hacía bastante frío, no lo sentía. De pies a cabeza le creció una pelambre como la del antiguo Esaú, y sus uñas adquirieron férrea consistencia. Dejó definitivamente de sonarse, por lo general andaba a gatas y hasta se sorprendía de no haber descubierto antes tan decente y cómodo medio de locomoción. Perdió hasta la capacidad de pronunciar sonidos inteligibles y se inventó cierto alarido de victoria, algo intermedio entre el silbido y un chirrido y un gruñido, pero aún no le crecía el rabo. Iba a su parque, donde antiguamente reposaba su cuerpo fofo, blanco y gordo, y como un felino se subía en un abrir y cerrar de ojos a lo más alto del árbol, y allá se quedaba al acecho. Llegaba una liebre y se paraba en 2 patas, para averiguar si le amenazaba algún tipo de peligro, pero él ya se echaba encima. Como flecha saltaba del árbol, atrapaba a su presa, la destrozaba a zarpazos y asimismo, con tripas y pelambre, la engullía. Se volvió terriblemente fuerte, tanto que se creyó incluso capaz de entablar relaciones amistosas con aquel oso que otrora lo mirara por el ventanuco. «¿Quieres que salgamos juntos a cazar liebres?», Mijailo Ivanovich le dijo al oso. «De querer quiero», le respondió el oso, «solo que en vano exterminaste a los campesinos». «¿Por qué?».
Pues porque esos campesinos eran mucho más comestibles que ustedes, los aristócratas. Además, te diré francamente, aunque amigo mío, eres un bobo. Entretanto, el comisario, aunque protegía a los terratenientes, no se atrevió a callar un hecho tan grave como la desaparición de los campesinos en la faz de la tierra. Su informe alarmó a los jefes de provincia, quienes le escribieron: ¿Y quién cree usted que ahora pagará las contribuciones? ¿Quién beberá en las cantinas? ¿Quién se ocupará de las tareas rústicas? El comisario le respondió que habría que liquidar la tesorería y que las tareas modestas se liquidarían por sí solas en el distrito, reemplazadas por el robo, los asaltos y los asesinatos. Dice que hacía unos días una especie de oso, quizá de ser humano, había estado a punto de despedazarlo, y el comisario sospechaba que ese hombre oso era el mismo hacendado estúpido promotor de los desórdenes. Los alarmados jefes convocaron al consejo, decidieron dar caza a los campesinos y reintegrarlos a su sitio, y del modo más delicado posible sugerirle al hacendado estúpido que dejara de fanfarronerías y no obstaculizara la afluencia de caudales al erario público. Como a propósito, en ese momento sobrevoló la ciudad provincial un enjambre de campesinos, que cayeron en la plaza del mercado. Inmediatamente los metieron a los muy perlas en un cesto de mimbre y los mandaron al distrito, y nuevamente allí olió a salvado y a zamarra de oveja. Pero al mismo tiempo en el mercado aparecieron harina, carne y todo tipo de alimentos, y tanta fue la renta recaudada en un solo día que el tesorero, al ver tan inmenso montón de dinero, se llevó las manos a la cabeza y exclamó: ¿Y de dónde sacan tantos sevillanos? ¿Y qué se le ocurrió al hacendado?, me preguntará el lector. Solo puedo decir que, aunque con grandes dificultades, le echaron el guante. Inmediatamente lo sonaron, lo lavaron y le cortaron las uñas. Después el comisario le hizo las observaciones correspondientes, le quitó el diario Biest, lo dejó bajo vigilancia de Senca y se marchó. El hacendado vive hasta hoy, juega solitarios, añora la antigua vida en los bosques, se lava solo obligado y de vez en cuando muge. 1869. Digo esta fecha porque es muy importante. Mira, ya que vamos a comentar los relatos cuando acaban, los voy a comentar. La gracia de este relato es que en 1862 se pone fin a los mujiks, a la esclavitud campesina. Entonces, pues había mucha complicación con el tema porque se suponía darles tierras y libertad. Las tierras pues no había para todos, y los campesinos pues tampoco eran muy libres porque pasaban a cobrar salarios de miseria. Entonces no había tierras para todos, no iban a ser terratenientes, no se iban a permitir que los campesinos fueran terratenientes, era algo más bien formulístico. Y el campesinado estaba un poquito encendido. ¿Cuál es el problema? Pues que mucha gente estaba un poquito de los campesinos hasta la coronilla y pensaban que podían tener ellos sus tierras sin los campesinos. Y es un relato jocoso que nos hace Saltykov-Shchedrin, que relata muy bien la situación que estaba viviendo en ese momento la Rusia rural, ¿vale? Muy divertido, me ha gustado mucho particularmente. Hoy lo dejamos con 2 relatitos, próximamente aparecerán más en el canal, estaros atentos, ¿vale? Espero que tengáis una tarde estupenda y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.